Hola familia, ¿cómo estamos? Hoy les voy a hablar de algo muy importante en temas de oncología. Hoy les voy a hablar de la famosa teoría de la mutación somática y cómo ésta tiene algunas lagunas y puede de alguna manera ser incompleta. No voy a decir que rechacemos parte de la problemática en oncología tenga que ver con las mutaciones, estas que van a estar incidiendo sobre el ADN y afectando a los genes, como todos sabéis. Hay mutaciones de origen viral, físico, químico, vírico, etc. Pero, ¿es verdad que realmente es la mutación lo que produce este cáncer o el cáncer? ¿Podría haber otras variables que se han soslayado? Si esto es así, ¿qué está pasando? Pues bueno, de eso quiero hablarles en este vídeo. Un vídeo que voy a intentar que sea cortito, voy a tocar un tema en concreto y luego, si a ustedes les gustan, pues por supuesto, pueden escribirme todo lo que quieran en el canal de YouTube y yo intentaré ampliar la información a razón de las propuestas que ustedes me van a decir. Voy simplemente a presentar la teoría de la mutación somática en relación al proceso oncológico y voy a decir o voy a poner en evidencia que esta teoría tiene ciertos sesgos. Pues de esto va el vídeo. Si os gusta, pues regálenme una manita, compártanlo y si no están inscritos, es ello. Bueno, en primer lugar, vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver el, ¿vale? Puedan estar visualizando esta conferencia. La teoría de la mutación somática, vamos a hablar sobre esta teoría y vamos a explicar realmente si esta teoría es 100% plausible. Lo primero que tenemos que saber es que este vídeo está auspiciado por el grupo de investigación en medicina epigenética, el grupo GIMEP. En breve les voy a hablar de este grupo porque todos ustedes, si lo desean, pueden pertenecer a este grupo en investigación en medicinas epigenéticas. Y de alguna manera vamos a abrir una comunidad que divulgue estas ciencias o estas miradas más sistémicas. También está auspiciado por Bionutricéuticos, ¿vale? Que es una empresa que distribuye nutricéuticos lisados de bajo peso molecular, biopéptidos, aquí en España. Evidentemente, esto está patrocinado también por mi instituto y la Unión de Medicinas Naturales de Portugal. Así que bueno, ahí tenemos nuestros. Primero vamos a hablar un poquito qué es la teoría de la mutación somática en el cáncer, ¿vale? Es el paradigma, yo creo, fundamental que hoy podríamos estar intentando entender, ¿no? En oncologías. ¿Por qué las personas sufrimos de este tipo de patologías y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, este paradigma postula que las células cancerosas surgen como consecuencia de mutaciones genéticas adquiridas durante la vida de un individuo, especialmente en las células somáticas, excluyendo las células germinales, aunque también sabemos hoy que hay la teoría de la mutación en las células madre, ¿no? Pero lo que tenemos que resaltar es que es una teoría que postula que el cáncer es directamente una enfermedad mutacional y que estas mutaciones se van acumulando a lo largo de la vida y que son aleatorias. Y de alguna manera, por esos impactos que pueden ser físicos, víricos, pueden ser, por ejemplo, en físicos, pues la luz ultravioleta, en químicos, bueno, ciertas sustancias cancerígenas, como por ejemplo, encontramos en el tabaco, en víricos, virus, ¿no? Incluso bacterias, como el Helicobacter pylori. También hay tumores que también se supone que tienen una carga genética, son los menos, es decir, pero que heredamos alguna mutación a través de nuestros padres. Bueno, esto es la teoría de la mutación somática que ha tenido mucho prestigio y que podríamos decir que esto nos viene desde un citólogo alemán, ¿vale? Theodor Borevi, que más o menos este hombre estudiaba los erizos, ¿no? Estudiaba los erizos y él lo que vio es que eh, publicó una obra en el año 1902 en la cual reveló patrones cromosómicos aberrantes en los erizos. Y esto hacía eh, que crecieran estas células
de una forma desproporcionada. Es decir, él detectó que en las células de estos erizos, estos cromosomas que estaban alterados, provocaban que esas células empezaran a dividirse de una forma aberrante. Y entonces empezó a sospechar que el problema del cáncer, ¿vale? Esa proliferación aberrante tenía que ver con los cromosomas. A partir de ahí, que él empezó a desarrollar estas teorías que la verdad fueron un hito. Estas teorías, mucho más adelante, por ejemplo, también descubrieron mutaciones como el famoso cromosoma Filadelfia de 1960, donde también se descubre, ¿vale?, que esta mutación en concreto tiene que ver mucho con la leucemia mieloide crónica. Es decir, vamos a decir que Borevich lo que hizo fue detectar que en las células, cuando los cromosomas estaban mal, estas podían dividirse de una manera aberrante. En la década de los 60 se descubrió ya una mutación concreta en un gen que daba una enfermedad concreta y muy, muy puntual, que era la leucemia mieloide crónica. Esto mostró esa teoría en una enfermedad oncológica, pero no en las demás, pero sí en esa concreta. Esto hizo, como todos sabéis, que a finales del siglo pasado y principios de este siglo, empezamos a investigar muchísimo sobre, bueno, pues si el cáncer tiene que ver con los cromosomas. Sabemos que los cromosomas están en los genes, ¿vale? Esto ya se descubrió, ¿no? ¿Se acordaron de Watson y Crick cuando descubrieron la estructura del ADN? Encontraron, vamos a decir, la unidad de información, ¿no? Los genes a través de las 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, y esto revolucionó biología la biología de aquellos tiempos, generando un desvío directamente a una biología puramente molecular. Y esto generó un prejuicio a todas esas investigaciones que, más que investigar, podemos decir, los fundamentos macromoleculares, se fue todo a lo micromolecular. Y aquí surgió el paradigma del genoma humano, donde se codificó, se estudió todo el genoma humano. Pero no se lo pierdan, porque esto, bueno, perdonad, eh, esto desarrolló de alguna manera todo lo que fue luego un atlas del genoma oncológico, donde vamos a pasar a la segunda parte de la charla, ¿no? Es decir, todos son genes y el cáncer es una enfermedad genética. ¿Es esto verdad? Díganme. Bueno, pero antes de eso, para todos los que me escuchan, aquí les dejo un poquito mi bibliografía en oncología. Aquí están todos los últimos trabajos que he ido haciendo en el año pasado y este año. Bueno, este año acabamos de comenzarlo, pero bueno, ahí tenéis muchos de los trabajos en acupuntura integrativa oncológica y también en oncología integrativa, donde yo pues voy abordando ciertos problemas. Si a alguien le interesa, pueden ver mis trabajos en Amazon. Pueden poner mi nombre en Amazon, Juan Pablo Moltó Ripoll, y ahí pueden ver todos mis trabajos, más de 60 títulos en acupuntura integrativa oncológica, acupuntura integrativa científica. Y les invito a que lo miren a través de .com, es decir, amazon.com, para que puedan verlo a nivel mundial. Y si es de su país, pongan punto, y si no es España o CL. Así que cada uno, MX, México. Cada uno puede entrar en su país. Luego, si quieren ver todos mis papers, mis publicaciones y todo, pueden entrar en www.moltorripoll.es, ¿vale? Moltorripoll es mi apellido, moltorripoll.es. Entonces, esto generó un sesgo de la oncología moderna. ¿Qué quiere decir? Aquí generaron el dilema del dominador en la investigación genética. ¿Esto qué es? Esto es que en la década del 2000 empezaron a ver todos los genes que podían estar implicados en un cáncer y se dieron cuenta que era una barbaridad. De hecho, se dieron cuenta, por ejemplo, que en una célula normal hay más de 1000 mutaciones y que muchos cánceres tienen muchísimas mutaciones y que incluso en un mismo cáncer hay células o tumor que tienen diferentes mutaciones entre unos y otros. Todo esto generaba una especie de galimatías
Y esto generó algunas controversias, es decir, ¿cómo puede ser que, que hayan tantas mutaciones, que sí que hayan genes que tienen que ver con la división celular, como los oncogenes, que cuando mutan se llaman o genes supresores de tumor, o incluso genes reparadores, como el famoso P53, que en muchas células está mutado. Pero, sin embargo, estas mutaciones se encontraban en muchísimos. Entonces empezaron a decir que, pues que esto tenía que ser mutaciones. Evidentemente, hay ciertos tumores que sí que tienen unas mutaciones muy puntuales, pero son precisamente la excepción. Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica, donde vemos que hay una mutación concreta, los medicamentos que se desarrollaron en la década de los 60-70 fueron súper eficientes. Y esto generó una especie de eh, exaltación, porque sí que es verdad que esos fármacos tenían una acción muy potente contra muchos tipos de cáncer, perdón, contra esos tipos de cáncer, que eran concretamente en la leucemia mieloide crónica y en un tipo concreto de tumor mamario, que tenía también que ver con unas mutaciones concretas. Y esos medicamentos, vale, bueno, el Imulat y el Traumuzal, no me acuerdo cómo se llama, tenían una acción concreta, pero sin embargo, en el resto complejo. Y ahí es donde observamos esa frustración, ¿vale?, que ha ido siempre detrás de la investigación. Y aquí tenemos el dilema del dominador. ¿Qué quiere decir el dilema del dominador? Miren, el dilema del dominador es importante que ustedes lo entiendan. Imaginemos que yo quiero saber por qué en España hay ciertas personas que tienen habilidades para jugar a fútbol y otras personas no. ¿No? No. Entonces, investigo y me doy cuenta que todos los jugadores de fútbol tienen hígado. Entonces, eh, concluyo de que el hígado te convierte en un jugador de fútbol. Sin embargo, todos sabemos que eso es una estupidez, porque todo el mundo tiene hígado y no todo el mundo es jugador de fútbol. Por lo tanto, el hígado es un denominador común. No puedo decir que el ser un buen jugador de fútbol es porque tienes hígado. Evidentemente, si no tienes hígado, no puedes jugar a fútbol, pero no es el denominador exclusivo. ¿Ok? Pues esto podría ser lo que está pasando en el cáncer, en la teoría de la mutación somática. O sea, escuchen lo que acabo de decir. Podría ser que las mutaciones fueran el denominador común, es decir, algo común, pero no es la causa final del cáncer. Es muy importante porque ustedes tienen que saber que tenemos dos tipos en la medicina oriental, pues nosotros consideramos la raíz de la enfermedad y la rama, ¿no? La raíz es la causa primaria y la rama es la causa secundaria o la consecuencia de. Por lo tanto, yo puedo tener mutaciones, pero son las ramas, no son las raíces, la causa que provoca esto. Esto, la verdad que podría ser un poquito chocante, porque sí que es verdad que hay mutaciones en el cáncer, pero hay mutaciones también en células que no son cancerígenas, es verdad. Y además, así. Claro, es que esto, eh, fijaros que en la década se habló, ¿vale?, de la concepción inicial sugirió que en una sola mutación en cualquiera de esos genes podría desencadenar el crecimiento celular descontrolado, dando lugar al cáncer. Es decir, esta es la temática. Unas mutaciones concretas en genes concretos podrían dar un fenotipo maligno. ¿Ok? Sobre todo esos genes concretos tendrían que ser genes que aceleraran la división celular, como los famosos oncogenes, que cuando mutaban los llamaríamos protoncogenes. Luego tenían que haber mutaciones en genes también que fueran genes que frenaran la división celular, en este caso los llamaríamos genes supresores de tumor. También podrían haber genes que expresaran capacidad de metástasis,
genes que pudieran expresar por mutación la capacidad de formar nuevos vasos vasculares, ¿no? La angiogénesis, genes que tuvieran la capacidad de sobreexpresar capacidades de desadherencia de las células a la matriz celular, genes que tuvieran la capacidad de expresar moléculas que pudieran romper la matriz extracelular para poder, claro, si yo empiezo a decir todas las mutaciones necesarias para que al final una célula tuviera todas esas capacidades, es brutal. Y además, fijaros una cosa, todas estas mutaciones, según la teoría somática, tienen que ser al azar. Increíble, ¿verdad? ¿Y sabéis qué pasa? Si se detectan que en una célula hay tantas mutaciones y se ve en el proyecto del genoma humano, en el atlas humano, que casi todas las células tenemos cientos de mutaciones, sería obvio. ¿Y entonces por qué no tenemos cáncer todos? Pues que a lo mejor estamos viendo el denominador común. Es decir, no estamos viendo el problema. Estamos viendo las ramas de un árbol, pero no estamos viendo las ramas. Pueden ser que haya sido el sesgo en la oncología. Hayan desviado millones y millones y millones de dólares a investigar realmente una consecuencia, no la causa, sino el proceso. Y el proceso no es el problema. El problema es si resulta que esas mutaciones son mecanismos, escuchen, de adaptación a un estrés. Y si resulta que mis células tienen todas las conductas aprendidas para provocar esas reacciones, para entrar en modo supervivencia. Esto es un punto muy importante porque mueve un cambio de paradigma. Entonces, si seguimos con esto, podemos llegar a la siguiente. ¿Vale? Vamos allá. Para abordar este dilema, es esencial considerar el denominador común, evidentemente. En el contexto completo de las muestras que no muestran enfermedad. Es decir, ¿qué quiere decir? Si cáncer, la célula del cáncer, investigo cuántas mutaciones tiene y las veo. Bien. Pero deberíamos hacer lo mismo con la célula que no tiene cáncer y observar si esta célula tiene esas mutaciones. En pocas palabras, si descubrimos que un alto porcentaje de muestras no cancerosas también poseen mutaciones genéticas, la prevalencia de estas mutaciones en la génesis del cáncer se ve reducida significativamente. En un análisis exhaustivo que se hizo en el 2012, se examinaron 31.717 individuos con y sin cáncer y reveló que la mayoría, si no todas las aberraciones genéticas observadas en los afectados por cáncer, también estaban en los que no tenían. ¡Wow! Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto está publicado, ¿eh? Esto no son, todo esto yo lo tengo en mis libros, ¿vale? Toda esta información la encuentro en mis libros y evidentemente toda esta información no es que yo me la invente, todo está publicado en papers. Fijaros, este en concreto no es un paper, esto que os pongo es una publicación en el New York Times, pero está sacado de varios papers. Y esto dice lo siguiente: investigadores exploran una paradoja del cáncer. Las células sanas portan un número sorprendentemente de mutaciones relacionadas con el cáncer, pero no se convierten en tumores que los detienen. Pues evidentemente, en mis trabajos que os he presentado, explico que es el factor epigenético el que desencadena. Por eso hemos desarrollado el grupo de investigación en enfermedades epigenéticas, evidentemente, porque nos estamos dando cuenta que la epigenética hoy por hoy es una de las ciencias que necesitamos estudiar, y la acupuntura y las medicinas biológicas o los biopéptidos, ¿no? Como los biopéptidos que vamos a encontrar en los guisados, todas estas sustancias actúan como factores epigenéticos para intentar modular terrenos inflamatorios, terrenos que puedan
cambiar el metabolismo de la célula, un metabolismo que pase de ser un metabolismo oxidativo a un metabolismo fermentativo. Todo esto tiene que ver con mecanismos de adaptación, no es mala suerte. ¿Digo? Es que el cuerpo, las células, son organismos vivos que viven en una comunidad. Esa comunidad se llama cuerpo humano. Pero no perdamos de vista que cuando ese cuerpo humano, por transgredir ciertas normas biológicas, en que la célula se vea sometida a una presión, esa presión puede activar conductas atávicas a nivel celular. Y esto es lo que tenemos que entender y es súper importante. No vamos a vencer una enfermedad tan compleja como es la enfermedad oncológica. Y por supuesto, yo no estoy diciendo, y esto lo dejo aquí grabadito en este vídeo, yo no estoy diciendo que lo que yo diga es para curar el cáncer. No, señores, yo no estoy proponiendo la cura del cáncer. No me entiendan mal. Yo lo que estoy diciendo es que el cáncer sí que tiene mutaciones. Sí que la teoría somática, la mutación somática, tiene parte de verdad, pero tenemos que ver todo el bosque, no solamente los árboles, porque si no, no vamos a poder entender una patología tan compleja. Entonces, fijaros, siguiendo con, vamos a decir, siguiendo un poquito justificando todo esto, un investigador que para mí es uno de los más interesantes en el campo, ¿no? de estas teorías que van yendo un poquito en esta dirección, Marticonera, habla de que él buscó en la piel y encontró todas estas mutaciones en células sanas, en pacientes estéticos que quitaban un trocito de párpado para mejorar el aspecto físico. Esos párpados se investigaron, se hicieron biopsias y se vieron que la mayoría tenían mutaciones genéticas. Claro, muchos de vosotros, mutaciones oncológicas, muchos de vosotros podéis decir, Pablo, pero bueno, el párpado está expuesto al sol y sí que es verdad que hay una gran capacidad mutagénica, ¿vale? Y que no es muy raro, pero tú me digas que en la piel sí que existen muchas mutaciones, las puedo justificar porque la piel está muy expuesta a carcinógenos físicos, ¿no? Bueno, no pasa nada, no os preocupéis porque estos investigadores, evidentemente, cuando descubrieron esta relación y este, vamos a llamar, sesgo, ¿no? A ver todo esto, pues evidentemente empezaron a investigar, ¿vale? No solamente en la piel, sino en el esófago y en muchos otros tipos de tejidos y desarrollaron, ¿vale? Se dieron cuenta que tenían todos presencias de células tumorales, ¿no? La investigación ha producido algunas sorpresas importantes. Por ejemplo, resulta que una gran parte de las células de personas sanas son portadoras de muchas mutaciones de las esperadas, incluidas algunas mutaciones que se creen que son, perdonen, algunas mutaciones que se creen, ¿vale? Que son directamente asociadas a. Estas mutaciones hacen que unas células crezcan más rápido que otras, lo que plantea la pregunta de por qué el cáncer en, en toda regla no es mucho más común. Es decir, lo que está diciendo aquí, que me han llamado, me han dispersado la mente, lo que está diciendo aquí, evidentemente, es que no deberíamos de tener. Así que, queridos compañeros, no quiero hacer estos vídeos muy largos porque la gente no los escucha. Al final, si ustedes han llegado hasta este punto, quiere decir que les ha interesado. No tengo ningún problema en para explicar también cuáles van a ser esos factores epigenéticos. Es decir, abrir un poquito e ir abriendo la cabeza a una oncología sistémica, no una oncología muy reduccionista a nivel molecular. E incluso, ¿qué podemos hacer con la acupuntura? Increíble. ¿Y qué podemos hacer con biopéptidos? Increíble. ¿Qué podemos hacer con técnicas que puedan, de alguna manera, intervenir a nivel sistémico junto con la oncología tradicional? No estamos diciendo que de dicho que estamos proponiendo tratamientos sustitutivos. No, 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 no. Todo en un equipo pluridisciplinar. Si les ha gustado, compártanlo. Un abrazo y nos vemos.